Desierto de Mesopotamia. Año 1755 a.C. aproximadamente. Un hombre huye a través de la oscuridad, solo, aterrado, separado de su familia al otro lado del río Jabbok. Su hermano viene con 400 hombres armados al amanecer. Pero en medio de esa noche desesperada, algo emerge de las sombras. No un animal, no un ladrón, algo que no debería estar allí. Y comienza una lucha que desafía toda lógica física y espiritual conocida por el hombre. Durante horas, dos siluetas forcejean en la penumbra. El hombre se niega a soltar. El ser no puede liberarse. Cuando el alba se acerca, el visitante misterioso toca la cadera de Jacob y la dislocó con un simple roce. Pero Jacob, destrozado y sangrando, sigue aferrándose con una fuerza que no es suya. Entonces pronuncia palabras que cambiarían la historia para siempre. No te soltaré hasta que me bendigas. Y el ser responde con algo que nadie esperaba. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. Dijo: he visto a Dios cara a cara, y mi vida ha sido preservada. Pero aquí está el misterio que ha perseguido a teólogos, rabinos y estudiosos durante más de 3700 años. Si era Dios mismo, ¿por qué la Biblia lo llama un ángel? Si era solo un ángel, ¿cómo pudo cambiar el nombre de Jacob y convertirlo en el padre de las 12 tribus? Y si Jacob realmente vio el rostro de Dios, ¿cómo es que siguió con vida cuando las Escrituras declaran una y otra vez que ningún hombre puede ver a Dios y sobrevivir? La respuesta ha estado oculta en el texto hebreo original, en las palabras que los traductores suavizaron, en las conexiones que los teólogos ignoraron, en los nombres que cambiaron y en las profecías que apuntaban hacia ese encuentro desde siglos antes. Porque ese ángel no era un mensajero cualquiera, era alguien específico, alguien con un nombre, alguien cuya identidad revela uno de los secretos más profundos y perturbadores de toda la revelación bíblica. Una noche, un hombre, un río y un ser que emerge de la nada absoluta. Lo que sucedió en las orillas del Jabbok desafía cada lógica conocida por el hombre. No fue un sueño, no fue una visión, fue un encuentro físico que dejó marcas permanentes en el cuerpo de Jacob y en la historia de la humanidad. La Biblia lo registra con una economía de palabras que resulta casi perturbadora. Pero lo que no dice es tan revelador como lo que dice. Jacob estaba solo, completamente solo. Había enviado a su familia al otro lado del río Jabbok, sus esposas, sus hijos, sus sirvientes, todo su ganado. Los había hecho cruzar durante el día, pero él se quedó. ¿Por qué? Génesis 32 no lo explica directamente, pero el contexto lo grita. Su hermano Esaú venía con 400 hombres. 20 años antes, Jacob había robado la bendición de su padre engañando a Isaac. Esaú había jurado matarlo. Y ahora, después de 2 décadas, el momento de la confrontación había llegado. Jacob estaba aterrado. Piensa en la escena con cuidado. Es de noche, oscuridad total en el desierto de Mesopotamia. Jacob está separado de todo lo que ama, al otro lado del río. No hay testigos, no hay protección, no hay escape. Está en el peor momento de su vida. Ha manipulado, engañado y huido durante años. Y ahora, finalmente, las consecuencias vienen a buscarlo con 400 hombres armados. En ese momento de vulnerabilidad absoluta, cuando todo parece perdido, algo aparece. No alguien, algo. Génesis 32, versículo 24 dice: así se quedó Jacob solo. Y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Un hombre. La palabra hebrea es ish. Eres simplemente un varón. Un hombre
Pero aquí está, lo que muchos pasan por alto. Ese término se usa más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. A veces se refiere a humanos comunes, otras veces a seres angelicales tomando forma humana, y en casos específicos al mismo Dios manifestándose en forma visible. Entonces, ¿cuál es el caso aquí? ¿Coincidencia que la Biblia use la palabra más ambigua posible? La lucha comenzó. No sabemos quién inició el combate. El texto no lo dice. Simplemente dice que lucharon. El verbo hebreo es abak, que significa luchar cuerpo a cuerpo, forcejear, pelear con todas las fuerzas. No fue un debate teológico. No fue una conversación espiritual. Fue un combate físico real. Jacob sintió el peso de ese cuerpo. Sintió la resistencia de esos músculos. Sintió el calor de esa piel. Era tan real como cualquier cosa que había tocado en su vida. Y duró horas. Desde la oscuridad de la noche hasta que el alba comenzó a iluminar el horizonte. Ahora, detente un segundo. ¿Por qué ese ser no pudo vencer a Jacob? Si era un ángel con poder sobrenatural, ¿por qué necesitó horas? Si era Dios mismo, ¿por qué no simplemente anuló a Jacob con un pensamiento? Aquí está la primera pista que revela algo profundo. Ese ser no quería destruir a Jacob. Quería transformarlo. La lucha no era para derrotarlo, era para quebrarlo, para llevarlo al límite absoluto de su fuerza física y emocional, para que llegara al punto donde no pudiera confiar más en sus propias artimañas y manipulaciones. Jacob había pasado toda su vida aferrándose a las cosas por su cuenta. Ahora estaba aferrándose a algo que estaba fuera de su control. Cuando vio que no podía con él. Esa frase de Génesis 32, versículo 25, es devastadora. El ser misterioso vio que no podía vencer a Jacob. ¿Cómo es posible? ¿Un ángel incapaz de ganar? ¿Dios mismo limitado por un mortal? Pero la palabra hebrea para vencer aquí es yakol, que también puede traducirse como prevalecer o dominar. No significa que el ser fuera físicamente más débil. Significa que no pudo lograr su objetivo de la manera que intentaba. Así que cambió de estrategia. Tocó la cadera de Jacob. Un simple toque. Y el hueso se dislocó instantáneamente. Imagina el dolor. No fue una lesión gradual. Fue instantánea y devastadora. El fémur, el hueso más fuerte del cuerpo humano, arrancado de su articulación con un roce. Jacob debió haber gritado. El shock, el dolor insoportable, la imposibilidad física de seguir de pie. Pero aquí está lo que resulta imposible de explicar desde cualquier perspectiva natural. Jacob no soltó. Destrozado, sangrando, incapaz de sostenerse por su propia fuerza, siguió aferrándose a ese ser. ¿Con qué fuerza? No era la suya. Ya no tenía fuerza. Era otra cosa. Algo más profundo que músculo y hueso. Déjame ir que raya el alba. El ser habló. Primera vez que escuchamos su voz en el relato. Y dice algo extraño. Pide permiso para irse. No ordena, no desaparece. Pide. ¿Por qué un ser con poder para dislocar huesos con un toque necesita pedir permiso para irse? ¿Por qué el amanecer importa? Los rabinos judíos han debatido esto durante milenios. Algunos dicen que los ángeles tienen horarios asignados. Otros dicen que ese ser tenía una responsabilidad de alabar a Dios al amanecer. Pero hay otra interpretación más perturbadora. Ese ser no podía irse porque había entrado en un pacto. Había iniciado un proceso que debía completarse. Y Jacob lo sabía. No te dejaré ir si no me bendices. Jacob pronunció esas palabras mientras estaba quebrado, herido, vulnerable. No fue arrogancia, fue desesperación sagrada. Toda su vida había estado buscando bendiciones de manera incorrecta. Engañó a su padre para robar la bendición de Esaú.
manipuló a Labán para aumentar sus rebaños, siempre tomando lo que no le correspondía por medios torcidos. Pero ahora, destrozado en el polvo del desierto, finalmente estaba pidiendo una bendición de la manera correcta, no con engaño, no con manipulación, con reconocimiento de su total incapacidad, con rendición absoluta, con agarre desesperado a algo más grande que él mismo. ¿Cuál es tu nombre? El ser no dio la bendición inmediatamente. Primero hizo una pregunta. Y aquí es donde todo comienza a escalar. En la cultura hebrea, el nombre no era solo una etiqueta, era identidad, era destino, era carácter. Cuando ese ser preguntó el nombre de Jacob, no estaba pidiendo información, estaba forzando una confesión. Y Jacob tuvo que responder. Jacob, el engañador, el suplantador, el manipulador, el que toma el talón para hacer tropezar. Tuvo que declarar en voz alta quién había sido durante 40 años. Tuvo que reconocer su naturaleza torcida ante un ser que ya lo conocía perfectamente. Fue humillación total. Fue el primer paso hacia la transformación. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. La respuesta llegó como un trueno. Un nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva naturaleza. Israel. La palabra hebrea Israel significa el que lucha con Dios o Dios lucha. Pero también puede traducirse como príncipe de Dios o el que prevalece con Dios. Jacob, el engañador, murió esa noche. Israel, el príncipe, nació en el polvo. Pero aquí está lo que la mayoría ignora. Solo Dios puede cambiar nombres en las Escrituras. Solo Dios tiene autoridad para redefinir identidades. Cuando Abraham fue llamado Abraham. Cuando Sara fue llamada Sara. Cuando Simón fue llamado Pedro. Solo Dios hace eso. Entonces, ¿quién era ese ser que ejerció autoridad divina sobre Jacob? Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ahí está. La declaración que rompe todas las categorías. Has luchado con Dios. No con un ángel, no con un mensajero. Con Dios. Elohim en hebreo. El nombre del creador del universo. Y has vencido. ¿Cómo puede un mortal vencer a Dios? ¿Qué clase de victoria es esa? No fue victoria de fuerza. Fue victoria de fe. Fue victoria de persistencia. Fue victoria de negarse a soltar lo único que importaba. Jacob no venció derrotando. Jacob venció siendo quebrado y aún así aferrándose. Esa es la paradoja imposible del encuentro. Declara ahora tu nombre. Jacob tuvo el valor de preguntar. Después de recibir su nueva identidad, después de ser bendecido, preguntó la única pregunta que realmente importaba. ¿Quién eres tú? Dime tu nombre. Pero la respuesta fue otra pregunta. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y entonces lo bendijo allí. El ser se negó a dar su nombre. ¿Por qué? Los estudiosos han propuesto docenas de explicaciones. Algunos dicen que los nombres divinos no deben ser revelados. Otros dicen que Jacob ya sabía la respuesta. Pero hay otra posibilidad más profunda. Ese nombre sería revelado. No esa noche, no en ese momento, pero llegaría el día en que ese nombre sería pronunciado. Guarda esa pregunta porque la respuesta está en lo que viene después. Jacob llamó a aquel lugar Peniel diciendo: «He visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma». Peniel, rostro de Dios. Jacob no dijo: «He visto a un ángel». No dijo: «He luchado con un mensajero». Dijo: «He visto a Dios cara a cara». Pero las Escrituras declaran repetidamente que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Éxodo 33, versículo 20. Ningún hombre me verá y vivirá. Juan 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Primera de Timoteo 6, versículo 16. Habita en luz inaccesible. Entonces, ¿Jacob estaba equivocado? ¿Estaba exagerando? ¿O vio algo que desafía nuestras categorías teológicas?
y cuando salía el sol, le hirió en la cadera. El relato termina con una imagen que no puedes borrar. Jacob cruzó Peniel cojeando. El sol salió sobre el nuevo Israel, pero llevaba una herida permanente. No fue sanado, no fue restaurado físicamente. Llevó esa cojera por el resto de su vida. Cada paso le recordaba esa noche. Cada dolor le recordaba ese encuentro. Cada vez que alguien preguntaba por qué cojeaba, tenía que contar la historia del ser misterioso en el Jabok. La herida no fue castigo, fue memorial. Fue el precio de ver lo que ningún hombre debía ver y vivir para contarlo. ¿Coincidencia que Génesis 32 termine sin dar el nombre del ser? ¿Coincidencia que Jacob dijera una cosa y el texto registre otra? ¿Coincidencia que el encuentro sucediera justo antes del amanecer? ¿Coincidencia que dejara una herida permanente? No, cada detalle es una pista. Cada palabra es una revelación. Y la identidad de ese ángel misterioso está escondida en el texto hebreo, esperando ser descubierta. Porque lo que sucedió en Peniel no fue un evento aislado. Fue parte de un plan que comenzó en Génesis 3 y culminaría siglos después. Recuerda esta noche. Recuerda esta lucha. Porque cuando descubras quién era realmente ese ser todo en las Escrituras, comenzará a encajar de maneras que nunca imaginaste. Las traducciones mienten, no por malicia. Mienten porque el hebreo contiene capas de significado que ningún idioma moderno puede capturar completamente. Cada palabra en Génesis 32 es una bomba de revelación esperando explotar. Los traductores eligieron palabras seguras, cómodas, fáciles de digerir, pero el texto original grita cosas que la mayoría nunca escuchó. Y esas cosas cambian completamente lo que creemos saber sobre esa noche en Peniel. Vamos a desenterrar lo que ha estado oculto durante 3700 años. Comencemos con la palabra más problemática de todo el pasaje, Ish. Génesis 32, versículo 24, dice, y un Ish luchó con él. Tu Biblia probablemente dice hombre, pero Ish es mucho más complejo que eso. Se usa para Adán en Génesis 2. Se usa para los ángeles que visitaron a Lot en Génesis 19. Se usa para el comandante del ejército de Dios que se apareció a Josué en Josué 5. Ish no especifica naturaleza, especifica forma. Forma masculina, forma humana, apariencia de varón. Pero no dice nada sobre origen. Un ángel materializado es Ish. Dios manifestado es Ish. Un humano común es Ish. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de Ish luchó con Jacob esa noche? Pero hay algo aún más perturbador en el versículo 25. Cuando vio que no podía con él. La palabra hebrea para podía es Yakol. Aparece 193 veces en el Antiguo Testamento. Significa tener poder, prevalecer, ser capaz, lograr un objetivo. Ahora piensa esto. ¿Cómo es posible que un ser con poder para dislocar huesos con un toque no pudiera Yakol con Jacob? La respuesta está en entender qué significa Yakol en este contexto. No significa fuerza física bruta. Significa lograr el propósito deseado. Ese ser tenía un objetivo específico con Jacob. Y ese objetivo no podía lograrse por la fuerza. Tenía que ser logrado por consentimiento, por rendición, por transformación voluntaria. Y Jacob no estaba cediendo. Tocó la cadera de Jacob. La palabra hebrea para tocar es naga. Suena inocente en español. Pero naga tiene un rango semántico fascinante. Puede significar tocar suavemente. Puede significar golpear. Puede significar herir. Puede incluso significar tocar para transmitir algo. Isaías 6, versículo 7. Un serafín toca los labios de Isaías con un carbón encendido y transmite purificación. Primera de Reyes 19, versículo 5.
un ángel toca a Elías y le transmite fuerza sobrenatural. Entonces, cuando ese ser naga la cadera de Jacob, ¿fue solo un golpe físico o fue transmisión de algo? ¿Por qué Jacob quedó marcado permanentemente si fue solo un toque para terminar la lucha? La palabra para cadera también esconde algo. Yerek en hebreo. Tu Biblia dice cadera, pero yerek es más amplio. Significa muslo, cadera, parte superior de la pierna, pero también tiene connotaciones de descendencia, posteridad, linaje. Génesis 46, versículo 26, habla de todas las almas que salieron del yerek de Jacob. No está hablando literalmente de su cadera, está hablando de su descendencia. Entonces, cuando ese ser tocó el yerek de Jacob, ¿estaba simplemente lesionando una articulación? ¿O estaba marcando su linaje? ¿Estaba señalando que algo en la descendencia de Jacob sería diferente? ¿Que de esa línea genealógica vendría algo que cambiaría todo? Ahora llegamos al momento más explosivo del texto. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. El cambio de nombre. Parece simple, parece poético. Pero en la cultura hebrea, cambiar un nombre era redefinir existencia. Era declarar nueva identidad, nuevo propósito, nuevo destino. Y solo Dios hace eso. Abraham fue Abraham hasta que Dios cambió su nombre en Génesis 17. Sara fue Sarai hasta que Dios redefinió su identidad. Cuando Jesús llamó a Simón como Pedro en Mateo 16, estaba ejerciendo autoridad divina. Ningún profeta cambió nombres. Ningún ángel cambió nombres. Solo Dios. Entonces, ¿quién era ese ser que tomó el nombre Jacob y lo reemplazó con Israel? El nombre Israel mismo es una bomba teológica. Yisrael en hebreo. Se compone de dos partes. Sara, que significa luchar, contender, prevalecer, y el que es uno de los nombres de Dios. Entonces Israel literalmente significa el que lucha con Dios o Dios lucha. Pero aquí está lo que la mayoría pasa por alto. Cuando ese ser nombró a Jacob como Israel, no estaba haciendo una observación casual. Estaba declarando una verdad profética. Estaba diciendo, tu identidad ahora está definida por tu relación con Dios, no por tu astucia, no por tus engaños, no por tu habilidad para manipular circunstancias. Tu identidad es que has luchado con lo divino y has sobrevivido. Esa noche no fue el final de algo. Fue el comienzo de una nación cuya esencia sería contender con Dios. Porque has luchado con Elohim y con hombres y has vencido. Detente en esa palabra. Elohim. No es un título genérico. Es el nombre específico usado en Génesis 1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Es el nombre del Creador. Es plural en forma, pero singular en significado. Los rabinos han debatido durante milenios por qué Dios se llama a sí mismo con un nombre plural. Algunos dicen que es plural majestático. Otros dicen que revela pluralidad dentro de la unidad de Dios. Pero aquí está lo innegable. Cuando el texto dice que Jacob luchó con Elohim, no está hablando de un ser creado. Está hablando del Creador mismo. Y eso destruye todas nuestras categorías cómodas. La palabra para vencido también tiene capas. Jacob de nuevo. Has prevalecido. Has logrado tu objetivo. Pero, ¿cuál era el objetivo de Jacob? No era derrotar físicamente a ese ser. Era obtener la bendición. Y la obtuvo. Entonces Jacob aquí significa victoria de persistencia, no de fuerza. Jacob venció porque se negó a soltar. Porque eligió quebrantamiento sobre orgullo. Porque finalmente dejó de confiar en sus propias estrategias y se aferró desesperadamente a algo más grande. Esa es la paradoja que el hebreo captura perfectamente. Perdió la lucha física, pero ganó la bendición espiritual. Fue destrozado, pero transformado.
Fue herido, pero renombrado. ¿Por qué preguntas por mi nombre? La respuesta a la pregunta de Jacob es reveladora por lo que no dice. En hebreo, la frase es Lama ze tishal lishmi. Literalmente, ¿por qué esto preguntas por mi nombre? La palabra ze significa esto o esta cosa. Es enfática. No es una negativa casual. Es una redirección intencional. Como diciendo, ¿por qué necesitas preguntar lo que ya deberías saber? O, ¿por qué necesitas un nombre cuando acabas de experimentar la realidad? Los nombres eran importantes en la cultura hebrea porque revelaban naturaleza. Pero, ¿qué haces cuando la naturaleza del ser no puede ser contenida en un nombre humano? Y lo bendijo allí. Esa frase de palabras en español viene de 3 palabras hebreas, Vayebarek o Tosham, y bendijo a él allí. El verbo es barak, significa bendecir, pero también significa arrodillarse, consagrar, impartir favor divino. Cuando Isaac bendijo a Jacob por error, en Génesis 27, usó barak. Cuando Dios bendijo a Abraham en Génesis 12, Ito usó barak. Es un acto de transferencia de poder espiritual, de mayor a menor, de autoridad superior a recipiente inferior. Entonces, cuando ese ser bendijo a Jacob, estaba ejerciendo autoridad que solo Dios posee. Estaba impartiendo algo que solo Dios puede dar. Estaba confirmando la transformación que solo Dios puede realizar. Por eso llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Peniel, Peni-el, rostro de Dios. La palabra Pení significa rostro, presencia, cara. Él es Dios. Jacob no dijo que vio a un ángel, no dijo que tuvo una experiencia espiritual abstracta. Dijo, vi el rostro de Dios, panim el panim, cara a cara. La misma expresión usada en Éxodo 33, cuando Moisés pide ver la gloria de Dios. La misma expresión usada en Deuteronomio 30 y cuando describe cómo Dios habló con Moisés. Es la expresión más íntima posible para encuentro directo con lo divino. Y Jacob la usó sin vacilación. Pero aquí está el problema teológico que ha atormentado a estudiosos durante siglos. Éxodo 33, versículo 20. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dios le dice eso a Moisés. Nadie puede ver el rostro de Dios y sobrevivir. Primera de Juan, versículo 12. A Dios nadie le ha visto jamás. Primera de Timoteo 6, versículo 16. Habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, ¿Jacob estaba mintiendo? ¿Estaba exagerando? ¿O vio algo que las categorías teológicas normales no pueden explicar? Y fue librada mi alma. Esa es la clave que muchos ignoran. Jacob no dijo, y sobreviví. Dijo, y fue librada mi alma. La palabra hebrea es nefesh. Significa alma, vida, ser, esencia vital. Fue preservada, rescatada, librada. Jacob reconoció que ver lo que vio debería haberlo matado. Que experimentar lo que experimentó debería haber consumido su existencia. Pero fue librado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué clase de ser puede manifestar la plenitud de la presencia divina y aún así permitir que un mortal sobreviva al encuentro? El texto termina Génesis 32 con una imagen que no puedes ignorar. Y cojeaba de su cadera. Tzala, cojear, renquear. Tiempo imperfecto en hebreo. Significa acción continua. No cojeó una vez. Cojeaba. Seguía cojeando. Seguiría cojeando por el resto de su vida. Cada paso era un recordatorio. Cada dolor era un memorial. Los hijos de Israel no comen el tendón del muslo hasta hoy. Génesis 32, versículo 32. Se convirtió en ley, en tradición, en práctica religiosa permanente. ¿Por qué? Porque lo que sucedió esa noche fue tan importante que Dios quiso que nunca fuera olvidado. Que cada generación recordara que Jacob vio algo que ningún hombre debía ver.
y sobrevivió, pero con un precio. Cada palabra hebrea en este pasaje es una pista. Cada verbo es una revelación. Cada nombre es un misterio. Los traductores hicieron lo mejor que pudieron. Pero perdieron las capas, perdieron los matices, perdieron las bombas teológicas escondidas en el texto original. Ish no es solo hombre. Yakol no es solo poder. Naga no es solo tocar. Yerek no es solo cadera. Elohim no es título genérico. Peniel no es solo un lugar. Son piezas de un rompecabezas que apuntan hacia una verdad que rompe todas nuestras categorías. Y cuando juntas todas las piezas, cuando lees el texto en hebreo con ojos abiertos, cuando dejas que las palabras digan lo que realmente dicen, llegas a una conclusión inevitable. Ese ser no era un ángel común. No era un mensajero ordinario. Era alguien que podía ejercer autoridad divina. Alguien que podía cambiar nombres. Alguien que podía bendecir con poder de Dios. Alguien cuyo rostro era el rostro de Dios. Y sin embargo, alguien que tomó forma de Ish, de varón, de humano. ¿Quién es capaz de hacer eso? ¿Qué clase de ser existe en esa intersección imposible entre humanidad y divinidad? Guarda esa pregunta, porque la respuesta está codificada en el resto de las Escrituras, esperando ser revelada. La Biblia no habla de ángeles como si fueran una categoría uniforme. Habla de jerarquías, rangos, funciones específicas, nombres propios, rebeliones, caídas. Habla de seres que sirven, seres que pelean, seres que adoran, seres que cayeron, seres que se materializaron. El mundo invisible que las Escrituras describen es complejo, estratificado, organizado. Y en algún lugar dentro de esa jerarquía celestial está el ser que luchó con Jacob. Para entender quién era realmente, primero necesitamos mapear el territorio. Necesitamos entender qué clase de seres existen entre el cielo y la tierra, y cuáles de ellos tienen el poder para hacer lo que ese ser hizo. Comencemos con la palabra más común, Malak, ángel en español. Pero Malak en hebreo simplemente significa mensajero. Nada más, nada menos. Un Malak puede ser humano. Un Malak puede ser espiritual. Un Malak es cualquier entidad enviada con un mensaje. Génesis 32, versículo 3. Jacob envió Malaquim delante de él. Mensajeros humanos. Malaquías 3, versículo 1. He aquí yo envío mi Malak, un profeta humano. Pero también, Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Yahweh vosotros sus Malaquim, seres celestiales. Entonces la palabra no define naturaleza, define función. Y aquí está el problema. El texto de Génesis 32 nunca llama Malak al ser que luchó con Jacob. Lo llama Ish, hombre, forma humana, no mensajero. Pero hay categorías más específicas de seres celestiales. Los serafines, serafim en hebreo. Aparecen en Isaías 6 alas cada uno, 2 para cubrir el rostro, 2 para cubrir los pies, 2 para volar. Su función no es mensajería, es adoración perpetua ante el trono de Dios. Santo, santo, santo. Claman continuamente, no bajan a la tierra, no luchan con humanos, no bendicen patriarcas. Su esfera es el trono celestial. Su función es proclamar la santidad de Dios sin cesar. El ser de Peniel no encaja en esta categoría. No estaba adorando, estaba luchando. No estaba proclamando santidad, estaba transformando identidad. Luego están los querubines. Querubim en hebreo. Aparecen más frecuentemente que los serafines. Génesis 3, versículo 24. Dios puso querubines al oriente del Edén con espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. Éxodo 25, versículos 18 al 22.
2 querubines de oro sobre el propiciatorio. Ezequiel 1 y 10. Querubines con caras, alas, ruedas llenas de ojos. Su función es guardar la presencia de Dios. Son guerreros celestiales. Son protectores de lugares santos. Pero tampoco encajan perfectamente. El ser de Peniel no estaba guardando un lugar. Estaba transformando una persona. No estaba protegiendo acceso a algo sagrado. Estaba impartiendo bendición divina. Ahora llegamos a una categoría más perturbadora. Los vigilantes, en hebreo Yeronar, en arameo Irín. Daniel, versículos 13 y 17, mencionan a los vigilantes. Un vigilante y santo descendió del cielo. Por decreto de los vigilantes es la sentencia. Son observadores celestiales con autoridad para ejecutar juicios divinos. Pero la fuente más detallada sobre los vigilantes no está en la Biblia canónica. Está en el libro de Enoc, un texto que cita Judas en el Nuevo Testamento. Un texto que era considerado escritura por los primeros cristianos. Un texto que revela algo devastador sobre ciertos seres celestiales que cruzaron líneas que nunca debieron cruzar. Enoc 6, versículos 1 al 2. Aconteció que cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. 200 vigilantes descendieron al monte Hermón. Hicieron un pacto entre ellos. Se materializaron en forma física. Tomaron esposas humanas y enseñaron conocimientos prohibidos a la humanidad. Azazel enseñó fabricación de armas. Semiaza enseñó encantamientos. Baraquel enseñó astrología. Cocabel enseñó señales. Tamiel enseñó astronomía. Asradel enseñó los movimientos de la luna. No fue intercambio cultural inocente. Fue transgresión cósmica. Fue cruzar el límite entre cielo y tierra de manera corrupta. Esto explica Génesis 6, versículos 1 al. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. De esta unión nacieron los Nefilim, los gigantes, los caídos, seres híbridos que nunca debieron existir, y la tierra se llenó de violencia. Génesis 6, versículo 11. La tierra estaba corrompida delante de Dios. El hebreo dice shachat, corrompida, arruinada, destruida, podrida desde adentro. No fue solo maldad moral, fue corrupción genética. Fue mezcla de lo celestial con lo terrestre de manera prohibida. Y Dios tuvo que enviar el diluvio para resetear la creación porque la contaminación había alcanzado niveles irreversibles. Pero aquí está lo que muchos ignoran. No todos los vigilantes cayeron. No todos los hijos de Dios se rebelaron. El libro de Enoc distingue claramente entre los vigilantes caídos y los vigilantes santos. Los caídos están encarcelados en Tártarus, según 2 de Pedro 2, versículo y Judas, versículo 6. Los santos permanecen en servicio a Dios. Entonces, cuando la Biblia menciona ángeles o hijos de Dios, no podemos asumir que todos son iguales. Algunos sirven fielmente, algunos cayeron catastróficamente. Y la diferencia importa cuando intentamos identificar al ser de Peniel. Job 1, versículo 6. Los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Yahweh. Job 38, versículo 7. Cuando las estrellas del alba alababan todas juntas y se regocijaban todos los hijos de Dios. Salmo 89, versículo 6. ¿Quién en los cielos se igualará a Yahweh? ¿Quién será semejante a Yahweh entre los hijos de los poderosos? Benei Elohim. Hijos de Dios es un término técnico para seres celestiales de alto rango. No son ángeles mensajeros comunes, son parte del consejo divino. Tienen acceso al trono.
Tienen autoridad para ejecutar decretos celestiales, y algunos de ellos pueden materializarse en forma física cuando se les ordena o cuando se rebelan. Ahora piensa esto. Si el ser que luchó con Jacob era un vigilante caído, habría corrupción en el encuentro. Habría engaño. Habría intento de destruir o contaminar. Pero no vemos nada de eso. Vemos transformación. Vemos bendición. Vemos cambio de nombre con autoridad divina. Entonces no era un vigilante caído, pero ¿podría ser un vigilante santo? ¿Un hijo de Dios en misión específica? Posiblemente. Pero hay un problema. Los vigilantes santos sirven. No ejercen autoridad propia. No cambian nombres. No imparten bendiciones como si fueran suyas. Actúan bajo órdenes. Ejecutan decretos que vienen de más arriba. Y el ser de Peniel actuó con autoridad propia e inmediata. Luego está una categoría aún más específica. El ángel de Yahweh. Malak Yahweh. No un ángel de Dios. No un mensajero cualquiera. El ángel del Señor. Artículo definido. Específico. Único. Aparece más de 50 veces en el Antiguo Testamento. Y cada vez que aparece sucede algo extraño. Habla como Dios. Acepta adoración como Dios. Ejerce autoridad como Dios. Pero también es distinguido de Dios. Es enviado por Dios. Habla en nombre de Dios. Es simultáneamente identificado con Dios y distinguido de Dios. Y eso rompe todas las categorías teológicas normales. Génesis 16. El ángel de Yahweh encuentra a Agar en el desierto. Le habla, le promete multiplicar su descendencia. Y Agar dice en el versículo 13, «Tú eres el Dios que me ve». No dijo, «Tú eres el ángel que me vio». Dijo, «Tú eres Dios». Génesis 22. El ángel de Yahweh detiene a Abraham antes de sacrificar a Isaac. Y dice en el versículo 12, «Ahora conozco que temes a Dios». Habla en primera persona como si fuera Dios mismo. Éxodo 3. El ángel de Yahweh aparece a Moisés en la zarza ardiente. Pero luego el versículo dice, «Cuando Yahweh vio que él iba a mirar, Dios lo llamó desde la zarza». El ángel se convierte en Yahweh sin transición. Josué 5, versículos 13 al 15. Un varón con espada desenvainada se aparece a Josué. Josué pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta, no. Mas como príncipe del ejército de Yahweh, he venido ahora. Y Josué cae sobre su rostro y adora. Y el príncipe acepta la adoración. Dice, «Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo». Las mismas palabras que Dios dijo a Moisés. Ningún ángel creado acepta adoración. Apocalipsis 19, versículo 10. Cuando Juan intenta adorar a un ángel, el ángel dice, «Mira, no lo hagas, adora a Dios». Pero el príncipe del ejército de Yahweh acepta adoración sin corrección. ¿Por qué? Porque no es un ser creado. Jueces 6. El ángel de Yahweh aparece a Gedeón. Le dice, «Yahweh está contigo». Gedeón responde hablándole directamente. Y el ángel responde, «Ciertamente yo estaré contigo». Primera persona. No dice, «Yahweh estará contigo». Dice, «Yo estaré contigo». Versículo 23. Y Yahweh le dijo, «Paz a ti, no temas, no morirás». El ángel de Yahweh y Yahweh son intercambiables en el texto sin explicación. Son distinguidos pero identificados. Son dos pero uno. Y esa paradoja teológica apunta hacia algo que el monoteísmo judío no podía articular completamente, pero que el Nuevo Testamento revelaría con claridad explosiva. El ángel de Yahweh no es un mensajero, es una manifestación. Es Dios haciéndose visible. Es lo divino tomando forma, que los humanos puedan ver sin morir. Es el puente entre el Dios invisible y la humanidad que necesita ver para creer. Los padres de la Iglesia temprana tenían un nombre para esto: teofanía,
aparición de Dios, pero no de Dios Padre que habita en luz inaccesible, de Dios Hijo antes de su encarnación, del Verbo antes de hacerse carne, de Cristo preencarnado en misiones específicas del Antiguo Testamento. Y cuando juntas todos los datos, cuando comparas las características del ángel de Yahweh con el ser que luchó con Jacob, los paralelismos son devastadores. Ambos aparecen en forma humana. Ish. Ambos ejercen autoridad divina. Ambos cambian destinos. Ambos imparten bendiciones. Ambos aceptan reconocimiento como Dios. Ambos dejan marcas permanentes. Ambos actúan con poder que solo Dios posee. Y ambos son identificados como Dios pero distinguidos de Dios al mismo tiempo. No es coincidencia, es patrón. Es la misma entidad apareciendo en momentos clave de la historia de redención. Preparando, transformando, revelando, actuando como puente entre cielo y tierra hasta el día en que ese puente se haría carne permanentemente. Entonces, ¿quién luchó con Jacob? No fue un ángel mensajero común. No fue un serafín adorador. No fue un querubín guardián. No fue un vigilante caído ni santo. Fue el ángel de Yahweh. Fue Dios manifestado en forma visible. Fue una teofanía específica con propósito transformador. Fue el mismo ser que apareció a Abraham, a Moisés, a Josué, a Gedeón. Fue el Verbo preencarnado en misión de redefinir la identidad del Padre de Israel. Y cuando entiendes eso, cuando ves el patrón completo, la siguiente pregunta se vuelve inevitable. ¿Tiene ese ser un nombre específico? ¿Fue identificado claramente en algún lugar de las Escrituras? ¿O permanece envuelto en misterio hasta que llega el momento preciso de la revelación total? Guarda esa pregunta, porque la respuesta está a punto de explotar todas nuestras suposiciones sobre quién estaba realmente en Peniel esa noche. Jacob dijo: «He visto a Dios cara a cara». No dijo que tuvo una experiencia mística. No dijo que sintió la presencia divina. Dijo que vio. Raá en hebreo. Ver con los ojos físicos. Percibir visualmente. Contemplar directamente. Y agregó panim el panim. Rostro a rostro. Cara a cara. Pero las Escrituras declaran que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Entonces, ¿cómo resolvemos esta contradicción aparente? La respuesta ha estado en el texto desde siempre. Solo que requiere leer las Escrituras completas como una historia unificada. Y cuando lo haces, cuando conectas los puntos desde Génesis hasta Apocalipsis, la identidad del ser de Peniel explota con claridad devastadora. Comencemos con lo que el profeta Oseas revela siglos después del encuentro. Oseas 12, versículos 3 al: «En el vientre tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder luchó con Dios. Luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros». Espera, Oseas dice que Jacob luchó con Dios, pero también dice que luchó con el ángel. ¿Son contradictorios? No, son complementarios. Oseas está revelando algo que Génesis no explicó directamente. Ese ángel era Dios manifestado, no un mensajero de Dios, no un representante de Dios. Era Dios mismo en forma visible y corpórea. Y luego Oseas agrega algo más explosivo. Allí habló con nosotros, no con Jacob solamente, con nosotros, con Israel, con toda la nación que descendería de ese patriarca. Pero hay algo aún más perturbador en el versículo siguiente. Oseas 12, versículo 5. Mas Yahweh es Dios de los ejércitos. Yahweh es su nombre. Oseas acaba de decir que Jacob luchó con Dios y con el ángel, y luego identifica a ese Dios como Yahweh, Dios de los ejércitos. No Elohim genérico, no Adonai, no El Shaddai, Yahweh, el nombre personal de Dios, el nombre que significa «yo soy el que soy».
el nombre que fue revelado a Moisés en la zarza ardiente, el nombre tan santo que los judíos dejaron de pronunciarlo. Y Oseas está diciendo que ese era el nombre del ser que luchó con Jacob. Entonces no fue un ángel creado, fue Yahweh en forma visible. Ahora todo encaja. Recuerda Juan 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra griega para dado a conocer es exegeomai, de donde viene exégesis. Significa explicar, interpretar, hacer visible lo invisible, manifestar lo oculto. Y en Jesús es el exegeta del Padre invisible. Es el que hace visible a Dios. Es el puente entre lo divino inaccesible y la humanidad que necesita ver. Y aquí está la bomba teológica. El Hijo siempre ha sido ese puente. No comenzó en Belén, no comenzó con María, comenzó en la eternidad pasada. Y se manifestó repetidamente en el Antiguo Testamento antes de encarnarse permanentemente. Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. La palabra griega para imagen es eikon. No significa copia, significa representación exacta, manifestación visible, expresión perfecta. Jesús no es una representación aproximada de Dios. Es la representación exacta. Es Dios haciéndose visible. Y si es la imagen del Dios invisible ahora, también lo era antes de su encarnación. Primera de Corintios 10, versículos 1 al. Pablo habla de Israel en el desierto. Dice que bebieron de la roca espiritual que los seguía. Y luego dice algo que rompe cronologías. Y la roca era Cristo. No simbolizaba a Cristo. No prefiguraba a Cristo. Era Cristo. Cristo preencarnado proveyendo para Israel en el desierto. Hebreos 1, versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la imagen exacta de su naturaleza. Resplandor. Apaugasma en griego. Luz que emana de luz. No es luz separada. Es la misma luz haciéndose visible. Cuando miras el resplandor del sol, no estás viendo algo diferente del sol. Estás viendo el sol manifestándose de forma que tus ojos puedan percibirlo. Y Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Es Dios manifestándose de forma que podamos verlo sin ser consumidos. Esa función no comenzó hace 2000 años. Es eterna. Y se manifestó cada vez que Dios apareció visiblemente en el Antiguo Testamento. Ahora piensa en Juan 8, versículos 56 al 58. Jesús está discutiendo con los líderes judíos. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Los judíos responden: Aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Y Jesús pronuncia las palabras más explosivas de todo el Evangelio. De cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy. Ego eimi en griego. Yo soy. El mismo nombre que Dios dio en Éxodo 3, versículo 14. Ehyeh asher ehyeh. Yo soy el que soy. Jesús no dijo yo era. Dijo yo soy. Existencia eterna. Y los judíos entendieron perfectamente lo que estaba diciendo. Tomaron piedras para apedrearlo por blasfemia. Pero hay algo más en esa declaración. Jesús dijo que Abraham vio su día. ¿Cuándo Abraham vio a Jesús? Génesis 18. 3 varones aparecen a Abraham junto a los encinos de Mamre. Abraham los ve y corre a recibirlos. Se postra en tierra. Y les llama a Adonai. Señor. Singular. No señores plural. Uno de esos 3 varones es identificado como Yahweh en el versículo siguiente. Abraham prepara comida. Los varones comen. Sí, comen. Seres celestiales materializados consumiendo alimento físico. Y luego, Yahweh le dice a Abraham que Sara tendrá un hijo. Abraham intercede por Sodoma. Y el texto dice: Y Yahweh se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Ese era el día de Cristo que Abraham vio.
Yahweh manifestado en forma humana. El Verbo preencarnado visitando al Padre de la fe. Y no fue solo Abraham. Moisés vio al ángel de Yahweh en la zarza ardiente. Josué adoró al príncipe del ejército de Yahweh. Gedeón habló cara a cara con el ángel de Yahweh. Manoa y su esposa vieron al ángel de Yahweh y dijeron: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Jueces 13, versículo 22. Todos estos encuentros tienen el mismo patrón: forma humana visible, autoridad divina, aceptación de adoración, identificación como Yahweh y distinción de Yahweh simultáneamente. No son ángeles creados, son teofanías. Son manifestaciones del Hijo antes de su encarnación permanente. Son Cristo operando en el Antiguo Testamento, preparando el camino para su misión terrenal. Juan 12, versículo 41. Juan está citando Isaías 6, donde el profeta ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y Juan dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? ¿De Jesús? Isaías vio la gloria de Jesús en el templo, vio al Hijo en su gloria preencarnada. Los serafines clamaban: Santo, Santo, Santo Yahweh de los ejércitos. Y Juan identifica que ese Yahweh era Cristo. No está diciendo que Jesús es diferente de Yahweh. Está diciendo que Jesús es Yahweh manifestado. Es el brazo de Yahweh revelado. Es la gloria de Yahweh hecha visible. Es Dios en forma que los profetas pudieran ver sin morir. Ahora regresa a Peniel. Jacob luchó toda la noche con un ser en forma humana. Ese ser ejerció autoridad para cambiar su nombre. Autoridad que solo Dios posee. Ese ser impartió bendición divina. Poder que solo Dios tiene. Jacob dijo: he visto a Dios cara a cara. Y cuando ese ser se negó a dar su nombre, no fue porque el nombre fuera secreto. Fue porque el nombre completo sería revelado en el momento señalado. Ese nombre fue insinuado en Isaías 9, versículo 6. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ese nombre fue declarado en Mateo 1, versículo 21. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús. Yeshua en hebreo. Significa Yahweh salva. No es coincidencia, es revelación progresiva. El ser que luchó con Jacob era el mismo que nacería en Belén. El ángel de Yahweh del Antiguo Testamento era el Verbo que se haría carne. El que cambió el nombre de Jacob a Israel era el mismo que cambiaría el nombre de Simón a Pedro. El que bendijo al patriarca en Peniel era el mismo que bendeciría a las multitudes en el Sermón del Monte. El que tocó la cadera de Jacob era el mismo que tocaría a los leprosos y los sanaría. No son seres diferentes. Son el mismo ser en diferentes etapas del plan de redención. Filipenses 2, versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Existía en forma de Dios. Morphe theu, en griego. Naturaleza divina esencial, pero se despojó. Kenosis. Vaciamiento voluntario de privilegios. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa encarnación fue el acto más radical de humillación. Pero no fue el primer momento en que tomó forma humana. Fue el primer momento en que esa forma se hizo permanente. Antes de Belén apareció temporalmente. En Belén se hizo carne para siempre. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ayer. Incluye todo el Antiguo Testamento. Incluye Peniel. Incluye cada teofanía. Incluye cada aparición del ángel de Yahweh. Hoy, su ministerio terrenal, su muerte, su resurrección, su ministerio celestial actual, por los siglos,
su reino eterno futuro, el mismo, no cambia, no evoluciona, no se transforma en algo diferente. Es el mismo ayer en Peniel luchando con Jacob, hoy intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, por los siglos reinando como Rey de Reyes, la misma persona divina en diferentes manifestaciones, según el momento del plan redentor. Apocalipsis 19, versículos 11 al 13. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo, il Logos. Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo existía antes de todas las cosas. Ese Verbo creó todas las cosas. Ese Verbo se hizo carne en Juan 1, versículo 14. Y ese Verbo es el mismo que apareció a Jacob en Peniel. ¿Recuerdas la pregunta del inicio? ¿Quién era el ángel que luchó con Jacob? Ahora tienes la respuesta. No era un ángel creado. No era un mensajero común. No era un vigilante santo ni caído. Era el ángel de Yahweh. Era el Verbo preencarnado. Era Cristo antes de Belén. Era Dios Hijo haciéndose visible antes de hacerse carne permanentemente. Era Jesús en misión del Antiguo Testamento transformando al Padre de Israel. Y cuando entiendes eso, todo cambia. La lucha no fue casualidad. La bendición no fue favor arbitrario. El cambio de nombre no fue recompensa por persistencia. Fue preparación profética. Fue prefiguración de la cruz. Fue revelación de que Dios mismo descendería para luchar con la humanidad, ser herido por la humanidad, y transformar a la humanidad mediante rendición y fe. Jacob vio a Cristo. Abraham vio a Cristo. Moisés vio a Cristo. Isaías vio a Cristo. Y todos vivieron para contar la historia, porque Cristo es el rostro visible del Dios invisible. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Nada en las Escrituras es accidental. Cada encuentro tiene propósito. Cada palabra tiene peso. Cada detalle apunta hacia algo más grande. Entonces, cuando Cristo preencarnado decide luchar físicamente con Jacob durante toda una noche, no es improvisación divina, no es un capricho celestial, no es una prueba aleatoria de fuerza. Es un momento bisagra en la historia de la redención. Es una profecía actuada. Es teología encarnada en combate. Y cuando desentrañas las capas de significado, cuando conectas ese encuentro con el resto del plan de Dios, ves algo que te deja sin aliento. Esa lucha era un anticipo de la cruz. Era un ensayo de la batalla que vendría 2000 años después. Jacob tenía 40 años cuando huyó de Esaú. Génesis no da la edad exacta en ese momento, pero los cálculos basados en las genealogías lo colocan alrededor de los 77 años cuando regresó. Casi décadas separado de su familia original. Casi décadas viviendo las consecuencias de su engaño. Había trabajado 14 años por 2 esposas que no planeaba tener de esa manera. Había sido engañado por Labán repetidamente. Había acumulado riqueza, pero también amargura. Y ahora venía el momento de confrontar su pasado. Esaú con 400 hombres. La cuenta pendiente que había evitado por 20 años. Y Jacob estaba aterrado. Pero aquí está lo que muchos pasan por alto. Jacob no necesitaba solo protección física. Necesitaba transformación de carácter. Su nombre significaba engañador, suplantador, el que toma el talón. Toda su identidad estaba construida sobre manipulación. Robó la primogenitura aprovechándose del hambre de Esaú.
robó la bendición engañando a su padre ciego. Manipuló los rebaños de Labán usando métodos cuestionables. Siempre tomando lo que quería por medios torcidos. Y Dios no podía construir una nación santa sobre un fundamento de engaño. Israel no podía nacer de Jacob sin que Jacob muriera primero. El hombre viejo tenía que ser quebrado para que el hombre nuevo pudiera emerger. Por eso Cristo vino esa noche. No para destruir a Jacob, para transformarlo. La lucha no era física solamente, era espiritual, era psicológica, era emocional. Era todo lo que Jacob era contra todo lo que Dios quería que fuera. Durante horas Jacob resistió. Durante horas usó toda su fuerza para no ser dominado. Su instinto de supervivencia, su necesidad de control, su incapacidad para rendirse, todo salió a la superficie. Estaba luchando contra Dios del mismo modo que había luchado toda su vida, aferrándose con uñas y dientes a lo que creía que necesitaba. Pero esta vez estaba aferrado a la persona correcta. Esta vez su terquedad sería redimida en persistencia santa. La bendición que Jacob recibió no fue prosperidad material, no fue protección física contra Esaú, fue transformación de identidad, fue redefinición de propósito, fue inserción en el plan redentor de Dios, porque de Israel vendría Judá, de Judá vendría David, de David vendría la promesa del Mesías, y del linaje de David vendría Jesús. Entonces, cuando Cristo bendijo a Jacob en Peniel, estaba bendiciendo la línea genealógica de la cual él mismo nacería 2 milenios después. Estaba preparando el camino para su propia encarnación. Estaba asegurándose de que el patriarca que llevaría su linaje fuera un hombre transformado, no un engañador sin arrepentimiento. La bendición era para Jacob, pero el propósito era para toda la humanidad. Y aquí es donde todo comienza a escalar. La herida de Jacob era permanente, cojeó por el resto de su vida, pero esa herida era también un sello. Era evidencia visible de que había encontrado a Dios y sobrevivido. Era credencial de transformación. Era la marca del encuentro divino. Y cuando Cristo fue a la cruz, también quedó marcado permanentemente. Resucitó con las marcas de los clavos, ascendió con las cicatrices de la lanza, y por toda la eternidad llevará las señales de su batalla con el pecado y la muerte. Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré y vi en medio del trono un cordero como inmolado, con marcas de sacrificio, por toda la eternidad. Las heridas de Cristo son eternas. Las heridas de Jacob fueron permanentes. Ambos fueron marcados por el encuentro. La negativa de Cristo a dar su nombre en Peniel ahora tiene sentido perfecto. No era secreto arbitrario, era revelación cronológica. El nombre completo sería dado en el momento señalado. Isaías 9, versículo 6 profetizó los títulos. Mateo 1, versículo 21 dio el nombre personal: Jesús Yeshua. Yahweh salva. Ese nombre no podía ser pronunciado en Peniel porque la salvación todavía no se había consumado. El nombre significa la obra. Y la obra no estaba completa. Pero cuando Cristo nació en Belén, cuando vivió sin pecado, cuando murió en la cruz, cuando resucitó al tercer día, entonces el nombre pudo ser declarado. Entonces el nombre pudo ser proclamado, porque la obra estaba consumada, el nombre estaba ganado, la salvación estaba completa. El amanecer que llegó al final de la lucha también tiene peso simbólico. Cristo dijo: «Déjame ir que raya el alba». La noche representa oscuridad, lucha, tiempo de prueba. El alba representa luz, victoria, nuevo comienzo. Jacob luchó durante toda la noche de su alma, durante toda la noche de su carácter corrupto,
durante toda la noche de su naturaleza engañadora. Pero cuando salió el sol, salió sobre un hombre nuevo. El sol salió sobre Israel. La luz del amanecer iluminó una identidad transformada. Y cuando Cristo resucitó, también fue al amanecer. Las mujeres llegaron al sepulcro cuando amanecía el primer día de la semana. La noche de la muerte fue vencida por el amanecer de la resurrección. El patrón es consistente. Dios obra en la oscuridad, pero siempre trae luz al final. Y cojeaba de su cadera. Esa frase final de Génesis 32 no es nota al pie. Es declaración teológica. Jacob cruzó a su nueva vida cojeando. No fue sanado físicamente, fue transformado espiritualmente. Y esa herida era el precio, era el costo, era la evidencia. Toda transformación genuina deja marcas. Toda conversión real cuesta algo. Nadie encuentra a Dios y sale sin cambios. Nadie lucha con lo divino y permanece intacto. Jacob llevó la cojera como medalla, como memorial, como testimonio visible de que el Dios invisible lo había tocado. Y nosotros también llevamos marcas cuando Cristo nos transforma. No siempre físicas, pero siempre reales. Muerte al orgullo, muerte al control, muerte a la autosuficiencia. Esas son nuestras heridas, esas son nuestras cojeras, y son el precio de la bendición. Entonces, ¿por qué la lucha? Porque Jacob necesitaba morir para que Israel naciera. Porque la transformación no viene sin resistencia. Porque la bendición no viene sin rendición. Porque Dios estaba preparando no solo a un hombre, sino a una nación completa. Porque ese encuentro era un anticipo de la cruz, donde Cristo lucharía con el pecado, sería herido por la humanidad, y emergerían victorioso, trayendo bendición a todos los que se aferran a Él con fe. La lucha no fue aleatoria. Fue el plan desde antes de la fundación del mundo. Fue preparación profética. Fue teología actuada. Fue Cristo escribiendo en la vida de Jacob una historia que él mismo viviría completamente siglos después. Y cuando ves las conexiones, cuando entiendes los paralelos, cuando captas el propósito, esa noche en Peniel deja de ser una historia extraña del Antiguo Testamento. Se convierte en el corazón del Evangelio, predicado antes de que el Evangelio fuera escrito. Se convierte en la cruz prefigurada en un desierto de Mesopotamia 2000 años antes del Calvario. Peniel no quedó en el pasado. No fue enterrado en las páginas polvorientas del Génesis. No fue olvidado como una anécdota extraña de la vida de un patriarca. Ese encuentro resonó a través de los siglos. Fue mencionado por profetas. Fue recordado en salmos. Fue codificado en leyes alimentarias. Fue referenciado en el Nuevo Testamento. Y las implicaciones de esa noche siguen vivas hoy. Porque lo que sucedió entre Cristo y Jacob no fue un evento aislado. Fue un patrón. Fue una revelación de cómo Dios opera. Fue una advertencia de lo que viene. Y cuando conectas los puntos desde Peniel hasta Apocalipsis, ves algo que no puedes ignorar. Esa lucha se repetirá. No de la misma forma, pero con las mismas dinámicas. Y la pregunta es si estarás del lado correcto cuando llegue el momento. Los hijos de Israel no comen el tendón que se contrajo. Génesis 32, versículo 32. Esa práctica se convirtió en ley judía. Hasta el día de hoy, la carne kosher tiene que tener removido el nervio ciático. ¿Por qué? Porque Dios quiso que cada generación recordara, que cada comida fuera un memorial, que cada vez que prepararan carne tuvieran que explicar a sus hijos por qué ese tendón no se come. Y la respuesta siempre sería la misma, porque nuestro padre Jacob luchó con Dios y fue herido, pero también fue bendecido y transformado. La memoria no se preservó en libros solamente. Se preservó en práctica diaria, en ritual cotidiano,
en algo tan básico como la preparación de alimentos. Dios sabe que los humanos olvidamos las historias, pero no olvidamos lo que hacemos con nuestras manos cada día. Oseas profetizó sobre ese encuentro siglos después. Ya vimos Oseas 12, versículos 3 al 5. Pero el contexto es devastador. Oseas está confrontando a Israel, la nación, por su apostasía, por su idolatría, por haberse alejado de Dios, y les recuerda su origen. Les dice: tu padre Jacob luchó con Dios y prevaleció. Lloró y le rogó. Encontró a Dios en Betel. Pero ustedes han olvidado. Ustedes han abandonado al Dios que transformó a su patriarca. Ustedes llevan el nombre Israel, pero no viven como Israel. Llevan el nombre del que lucha con Dios, pero se han rendido a ídolos sin vida. La ironía es brutal. El legado fue dado, pero la nación lo traicionó. El nombre fue cambiado, pero el carácter volvió a corromperse. Y esto explicaría por qué Jesús hizo la declaración más escalofriante sobre el futuro. Mateo 24, versículos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús no eligió esa comparación al azar. Los días de Noé fueron los días de los vigilantes caídos, los días de corrupción genética, los días cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, los días cuando la maldad era tan grande que Dios tuvo que resetear la creación. Y Jesús dice que el final será como esos días. Piensa en lo que eso significa. No está hablando solo de maldad moral genérica. Está hablando de un nivel específico de corrupción que requiere intervención divina catastrófica. Está hablando de líneas siendo cruzadas que nunca debieron cruzarse. Y mira a nuestro alrededor. Hoy, en nuestro tiempo, la humanidad posee la capacidad de editar el ADN, de modificar embriones, de crear híbridos, de mezclar especies, de alterar la imagen de Dios en el ser humano. La tecnología que los vigilantes caídos enseñaron en secreto ahora es conocimiento público. Lo que tomó rebeldía angelical entonces, ahora lo hacemos en laboratorios con fondos gubernamentales. ¿Coincidencia? ¿O señal de que estamos en los días que Jesús advirtió? Pero hay algo más. Jesús también dijo, en Lucas 17, versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y luego añade en el versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot. Lot vivió en Sodoma. Sodoma fue visitada por seres celestiales que los hombres de la ciudad querían violar. Génesis 19. La perversión no era solo sexual, era cósmica. Era intento de cruzar la barrera entre humano y celestial de manera corrupta. Jesús está diciendo que ambos patrones volverán. La corrupción de los días de Noé, la perversión de los días de Lot, y ambos requerirán juicio divino inmediato y total. No reformas sociales, no campañas de moralidad, juicio, fuego, destrucción absoluta. Y comienzo nuevo. Ahora conecta esto con Peniel. Jacob luchó con Cristo preencarnado en forma visible, y no fue un encuentro entre humano y divino que terminó en bendición, porque Jacob se rindió. Pero, ¿qué pasa cuando la humanidad intenta forzar ese encuentro? ¿Qué pasa cuando intentamos convertirnos en divinos por nuestros propios medios? ¿Qué pasa cuando usamos tecnología para trascender lo humano sin sometimiento a Dios? Eso es exactamente lo que los transhumanistas proponen hoy. Mejora humana a través de tecnología.
fusión con inteligencia artificial. Extensión de vida indefinida. Edición genética para crear superhombres. Es el mismo impulso de la Torre de Babel. Hagámonos un nombre. Alcancemos el cielo por nuestra cuenta. Seamos como Dios, sin necesitar a Dios. Y sabemos cómo terminó Babel. Dios confundió las lenguas, dispersó a la humanidad, detuvo el proyecto. El juicio fue misericordioso comparado con lo que merecían. Apocalipsis revela que en los últimos días habrá marcas. Apocalipsis 13, versículos 16 al 18. La marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Sin ella, nadie podrá comprar ni vender. Es tecnología, es control, es redefinición de lo que significa ser humano. Y millones la aceptarán voluntariamente porque prometerá conveniencia, seguridad, acceso. Pero aceptarla será rechazar la imagen de Dios. Será aceptar la imagen de la bestia. Será cruzar una línea de la cual no hay retorno. Jacob fue marcado por Dios y fue bendecido. Los que acepten la marca de la bestia serán maldecidos eternamente. Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. El contraste no podría ser más claro. Hay marcas de transformación divina. Y hay marcas de rebelión humana. Elige sabiamente porque la elección es eterna. La pregunta de Jacob en Peniel sigue siendo nuestra pregunta hoy. ¿Cuál es tu nombre? Jacob tuvo que confesar su identidad corrupta antes de recibir la nueva. Nosotros también. No puedes venir a Cristo pretendiendo que estás bien. No puedes acercarte a Dios desde una posición de autosuficiencia. Tienes que reconocer quién eres realmente. Pecador, rebelde, engañador, corrupto, perdido, muerto en delitos y pecados. Solo cuando confiesas la verdad sobre ti mismo, puedes recibir la verdad sobre lo que Dios quiere hacer en ti. Jacob se convirtió en Israel. Saulo se convirtió en Pablo. Simón se convirtió en Pedro. Tu nombre también puede cambiar. Tu identidad también puede ser transformada. Pero no sin lucha, no sin rendición, no sin ser quebrado en el proceso. Y aquí está la verdad final que Peniel revela. No puedes ver a Dios y permanecer igual. Jacob dijo: he visto a Dios cara a cara, y fue preservada mi vida. Fue preservada. No fue fácil, no fue cómoda, casi lo mata. Lo dejó herido permanentemente. Pero su vida fue preservada, porque se aferró, porque se negó a soltar, porque cambió de luchar contra Dios a luchar con Dios. Y esa es la diferencia entre condenación y salvación, entre juicio y bendición, entre muerte y vida. No se trata de si luchas, todos luchamos. Se trata de contra quién luchas. Si luchas contra Dios tratando de construir tu propio reino, serás destruido. Si luchas con Dios aferrándote a Él hasta que te transforme, serás salvo. Jacob lo entendió justo a tiempo. La pregunta es si tú lo entenderás antes de que sea demasiado tarde. El sol salió sobre Peniel. Génesis 32, versículo 31. El sol salió sobre Israel. Nueva identidad, nueva vida, nuevo día, pero con una cojera permanente, con una herida que nunca sanaría. Esa es la naturaleza de la transformación divina. Trae vida nueva, pero también marca permanentemente. Cambia todo. No hay vuelta atrás. No hay retorno a lo que eras antes. Y si estás considerando entregar tu vida a Cristo, necesitas saber esto. No será fácil. No será indoloro. No será sin costo. Morirás a ti mismo. Perderás el control. Serás quebrado. Pero también serás transformado. También serás bendecido. También recibirás una nueva identidad que es más real que todo lo que construiste antes. Jacob lo descubrió. Millones más lo han descubierto. Y está disponible para ti ahora mismo. Pero no esperes demasiado. Porque viene el día cuando la paciencia de Dios
se agotará, cuando la puerta del arca se cerrará, cuando el diluvio vendrá. Y como en los días de Noé, no entenderán hasta que sea demasiado tarde. La historia de Peniel no fue preservada como curiosidad teológica. Fue preservada como advertencia, como invitación, como revelación de que Dios está dispuesto a luchar contigo, a quebrantarte, a transformarte. Pero solo si tú también estás dispuesto. Solo si te aferras. Solo si dices como Jacob: no te soltaré hasta que me bendigas. Esa noche en el desierto, hace casi 1000 años, sigue hablando, sigue revelando, sigue invitando. El ángel que luchó con Jacob es el mismo Cristo que murió en la cruz por tus pecados. El que cambió el nombre de Jacob es el mismo que puede cambiar tu identidad hoy. El que tocó y marcó al patriarca es el mismo que extendió sus manos y fue marcado con clavos por ti. No son historias diferentes. Es la misma historia, el mismo plan, el mismo Salvador. Y la misma decisión que Jacob enfrentó esa noche es la decisión que tú enfrentas ahora. Lucharás contra Dios y serás destruido. O lucharás con Dios y serás transformado. No hay tercera opción. No hay neutralidad. No hay zona segura. Elige hoy, porque el amanecer viene, y cuando llegue, tu identidad será sellada para siempre, ya sea como hijo de Dios transformado, o como rebelde en camino al juicio. Peniel fue el lugar donde Jacob se convirtió en Israel. ¿Dónde será el lugar donde tú te conviertas en quien Dios te llamó a ser? La pregunta no es si Dios está dispuesto. Él ya demostró su disposición en la cruz. La pregunta es si tú estás dispuesto. Si estás listo para ser quebrado. Si estás listo para soltar el control. Si estás listo para decir: no te soltaré hasta que me bendigas. Esa es la oración que cambia eternidades. Esa es la rendición que trae transformación. Esa es la lucha que termina en victoria. No porque ganes, sino porque finalmente dejas de pelear contra Dios y empiezas a pelear junto a Él. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te rindas, descubrirás lo que Jacob descubrió: que la herida es el camino hacia la bendición, que la cojera es el precio de la nueva identidad, y que ver el rostro de Dios cara a cara y vivir para contarlo vale más que cualquier cosa que hayas perdido en el proceso.